Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos humanos de todas y todos. ¿Te imaginas ser víctima de discriminación y bullying por parte de las autoridades de tu universidad hasta el grado de negarte la reinscripción? Pues hoy te presentamos un caso que ocurrió en Veracruz y cómo una asesora jurídica hizo valer el derecho a la educación de esta persona. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Y es un gusto presentar a Lucero Gutiérrez de la Cruz, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en el estado de Tabasco. ¿Cómo estás, Lucero? Te saludo. Hola, Manuel. Un gusto estar en tu programa. Pues muchas gracias, Lucero. Y antes de entrar de lleno a nuestra entrevista del día de hoy, me gustaría que nos expliques cómo funciona esta delegación regional en Tabasco. Entendemos que también atienden a población en el sur del estado de Veracruz y precisamente el caso que analizaremos el día de hoy ocurrió en el estado de Veracruz. Por favor, explícanos cómo funciona. Claro que sí. Nosotros formamos parte de la delegación Tabasco, derivado de que por la extensión territorial del estado de Veracruz, básicamente, y Coatzacoalcos en específico, que es el área que pertenece a Tabasco, queda mucho más cerca de Villahermosa que de Veracruz o de Jalapa, ¿no? Por así decirlo, estaríamos a 4 o 5 horas, entonces por cuestión de distribución, de extensión territorial y obviamente pues vigilando las distancias y demás también así para los usuarios, claro. Pues nosotros pertenecemos directamente a la delegación de Tabasco, así es como funciona, únicamente el área de Coatzacoalcos. Ahí está, pues ahí está la explicación para el auditorio que nos está viendo, que aunque tú estás adscrita a Tabasco, pues también esta delegación atiende a la población del sur de Veracruz. Y ahora sí, para entrar de lleno al tema del día de hoy, pues me gustaría que nos des los antecedentes de este asunto. Fuera del aire nos platicabas que no solo fue Martino, así le llamaremos a la persona del caso que analizamos el día de hoy, sino que fueron otros chicos que fueron víctimas de este acoso por parte de las autoridades de su universidad ahí en Veracruz. Platícanos cuáles son los antecedentes de este asunto. Claro que sí, con gusto. Mira, de hecho, fueron 5 alumnos los que se encuentran en esta problemática. Resulta que llegó a las instalaciones del instituto un alumno desesperado, literal, y me dijo, solo traigo 10 pesos en la bolsa, no tengo cómo pagar un abogado, estoy desesperado porque mi futuro profesional se encuentra en riesgo, ya que soy una persona de escasos recursos, que la única fuente que yo tengo para poder salir adelante es poder terminar mi carrera profesional. Y claro, de hecho estábamos en pandemia, o sea, nosotros estamos trabajando por guardias presenciales derivado de la contingencia sanitaria. Y bueno, entonces, perdón que te interrumpa, Lucero, pues llegó este chico con ustedes, les planteó la situación que estaba pasando. ¿Qué les platicó acerca de las autoridades? O sea, aquí nos llama mucho la atención este asunto, porque cuando hablamos de bullying, siempre pensamos que se hace de manera horizontal, que es casi siempre entre los propios alumnos, ¿no? Pero en este caso que nos tienes el día de hoy, fueron las autoridades las que estaban vulnerando pues muchos derechos de estos chicos que se acercaron con ustedes. Platícanos qué fue lo que te comentó en ese momento este chico, ¿por qué necesitaba ayuda? Claro que sí, mira, él llegó con un documento fechado del mes de julio. El asunto llegó con nosotros en el mes de septiembre. Resulta ser que las autoridades universitarias, como bien lo dices, el bullying se espera que sea de manera horizontal. Claro. Entonces, hubo un hostigamiento escolar en contra de estos alumnos, derivado de que ellos pertenecían al grupo de la sociedad de alumnos. Y de hecho, indirectamente, algunos sí pertenecían, otros no pertenecían, únicamente eran simpatizantes. Resulta ser que a ellos los dan de baja, les configuran una baja erróneamente sustentándolo en su manual de operación. Y digo erróneamente porque la interpretación normativa que dan de esos artículos va fuera de la argumentación que ellos dan para darlos de baja. Resulta que no obstante a esa situación, no obstante de la baja,
tenemos que fue con fecha retroactiva a la que iniciaron ellos su carrera. O sea, ni siquiera les están respetando el periodo que ellos ya cursaron. Claro. Uno de ellos, que fue el que llegó primero con nosotros, está a punto de terminar, le falta un año para terminar. Imagínate la desesperación de saber que justo para entrar a octavo semestre le digan que pues su baja será con fecha retroactiva a la fecha en que inició su ingeniería en ese momento. Claro, yo creo en esta situación que todos los que estamos viendo este programa, los que participamos, alguna vez hemos sido víctimas tal vez o hemos hecho bullying a otras personas cuando estuvimos en la escuela, pero de verdad no logro dimensionar que una autoridad vulnere tanto tus derechos que tú sientas el riesgo de perder tu futuro, porque la universidad pues es el futuro de las personas, ¿no? Bien, ya lo mencionas. Entonces, pues sí podemos entender el miedo y pues la situación por la que estaban pasando estos chicos al sentir que podrían perder todo su esfuerzo de varios años. Y porque mencionas también un poquito esta parte de las autoridades, lo sabemos que en las universidades públicas muchas veces hay desacuerdos, ¿no?, entre las sociedades de alumnos y las autoridades. Sí. Eso es algo que es común, que ya sabemos, que hemos visto en las noticias, estos desacuerdos y que pues terminan, como lo vemos en este caso, vulnerando los derechos de los estudiantes. Y bueno, Lucero, es momento de hacer una pausa y quiero invitarte a ver precisamente una pieza que preparamos acerca del bullying, que ya decíamos que pues generalmente pensamos que es horizontal, pero también se dan muchas otras dimensiones. Y hablaremos en este caso del cyberbullying, que también es una modalidad del acoso que se da en las escuelas, y te invito a ver esta pieza para conocer más en un minuto. Claro que sí. Vamos a ver la pieza, no le cambies. Si tu hija o hijo cambia de humor después de ver el celular, la tablet o computadora, y además se pone triste, temeroso o inseguro, cuidado, puede ser víctima de ciberbullying. Este hostigamiento, abuso o agresión se da a través de redes sociales, chats, correos electrónicos, páginas de internet y videojuegos. Las consecuencias del ciberacoso pueden ser devastadoras para quien lo padece. Comienzan con depresión, ansiedad, trastornos de aprendizaje y en los casos más graves pueden llegar al suicidio. Esta agresión puede presentarse por medio de mensajes, imágenes o videos crueles. Las formas más comunes del ciberbullying son los insultos, discriminación, burla y maltrato psicológico. Estas acciones avergüenzan, atormentan, amenazan o humillan a quien está siendo víctima. En 2019, en México, cerca de 20 millones de internautas eran menores de edad, por lo que niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables y propensos a sufrir esta agresión. Ya estamos de regreso, estamos platicando acerca de este caso que se dio en Veracruz de discriminación y bullying por parte de autoridades universitarias. Lucero, pues platícanos cómo estaba la situación cuando llegaron estos chicos, se acercaron al Instituto de Defensoría Pública para pedir ayuda. Claro que sí, mira, ellos, como lo comentaba previamente, llegan con su oficio, con la baja retroactiva a la fecha en que iniciaron la carrera, con la problemática de que ni siquiera podían consultar el historial académico de las materias cursadas, derivado de que hubo un borrado total de su historial académico. No obstante lo anterior, ellos intentaron ejercer su derecho de petición, llevando un oficio en el cual les proporcionaran las calificaciones que ellos habían tenido a lo largo de su vida académica, el cual las autoridades universitarias se negaron a recibir. No obstante de esa situación, también no los dejaban entrar a la universidad. Les vetaron completamente la entrada a la universidad. Y cuando llegan contigo, Lucero, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Cómo se les puede ayudar a estos chicos? Ya decíamos que pues es una vulneración pues muy grande, ¿no?, a su derecho a la educación. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Cómo planteaste para poder ayudar a estos chicos? Mira, la estrategia que yo vi, evidentemente había una vulneración a sus derechos humanos. Inmediatamente a mi cabeza vino, vamos a interponer un amparo indirecto, derivado de que también nos encontrábamos en una situación de suprasubordinación.
ya que la universidad en este caso es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creada por decreto. Claro. Entonces, lo que procedí a realizar, como bien mencioné, fue el amparo indirecto. Hice valer principal y medularmente la violación a derecho a la educación, haciendo valer también todo lo que menciona la Convención Americana para los Derechos Humanos, la Declaración Universal. Asimismo, también hice valer la violación al ejercicio de su derecho de petición, que no les permitieron ejercerlo como tal, ya que no le recibieron el documento. Principalmente también hice valer la discriminación que hubo hacia ellos derivado de la ideología política que ellos profesaban, ya que evidentemente se nota que hay una violación al desarrollo libre de su personalidad, a la libertad de expresión y sobre todo a la dignidad humana. Estamos hablando de que se vulneraron varios derechos de estos chicos. ¿Qué pasa? Vamos a hablar en este caso específicamente de Martino, ¿no? En esta situación, claro, cuando el juez admite el amparo, ¿qué es lo que pasa? Mira, inmediatamente que ingresamos el amparo, se pronunciaron en cuanto a la suspensión provisional, la cual fue favorable. En cuanto se llevó a cabo la audiencia incidental, la suspensión fue definitiva. Se pronunció en cuanto al cese de la discriminación que estaba sufriendo Martino. Él evidentemente la autoridad estaba obligada a inscribir a Martino, permitirle el acceso a la universidad sin ninguna traba, sin ese tabú. Bueno, principalmente a él le dijeron, ya no eres alumno de esta escuela, tu entrada a esta institución está prohibida. Entonces el juez se pronunció en cuanto a esa situación, sobre todo respetando el libre desarrollo de la personalidad del alumno, la no discriminación y la dignidad humana. En ese sentido fue la suspensión definitiva que se nos concedió. ¿Y cómo respondieron las autoridades? ¿Acataron la resolución del juez de inmediato o se libró todavía otra batalla por parte del alumno? No, ¿qué crees? Se tuvo que librar una batalla. De hecho, inclusive se tuvo que pedir la inspección judicial para que el mismo juez, o en este caso el actuario, corroborara la situación, derivado de que la suscrita acudió con el alumno a las instalaciones de la universidad. Nos tuvieron aproximadamente 2 horas esperando afuera. Nosotros veíamos cómo accedía la gente, ¿no? Los alumnos y demás. Nosotros argumentando que necesitábamos pasar a hablar con el director, derivado de que ya llevábamos una suspensión definitiva, porque se seguía negando a inscribir a Martino, y la respuesta en ese momento fue el no acceso a la universidad, ni de Martino ni mía, cuando vimos que todos estaban entrando y saliendo. De hecho, ese día acudí con la oficial jurídica que tenía asignada en ese instante, y presenciamos la situación, y por eso también tomé como otra medida interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado de esas violaciones también, porque pues ya fue una situación flagrante en la cual yo acudí y yo fui testiga de ese acto en contra del alumno. Por supuesto que es indignante, porque estamos hablando de una institución en la que se habla de diversidad, se habla de academia, se habla de integración. Entonces, pues claro que es indignante que autoridades universitarias pues pisoteen los derechos humanos de uno de sus estudiantes por los argumentos que hayan tenido, pero pues desde luego que sabemos que esto no debe ser así, no debe ser válido para una persona que quiere superarse estudiando la universidad. Y bueno, Lucero, ahora también quiero invitarte a ver, precisamente le preguntamos a chicos universitarios cómo pueden contribuir en sus escuelas a combatir el bullying, es de esto de manera horizontal. Vamos a ver. Como estudiante, lo que yo podría hacer para contribuir a evitar o combatir los casos de bullying o acoso escolar sería fomentar la empatía, tolerancia y respeto con mis compañeros. Yo considero indispensable crear un ambiente en donde las personas se sientan seguras, respetadas y valoradas. Asimismo, yo escucharía a las partes involucradas y actuaría de manera inmediata, dando aviso a las autoridades correspondientes
para que tomen cartas en el asunto para que cese este acoso escolar. Yo como estudiante combato el bullying incitando a las escuelas a que abran canales de comunicación con los estudiantes para brindarles apoyo emocional y así puedan superar los trastornos que les ocasiona el recibir el bullying o el acoso escolar. Considero que una de las formas en que nosotros como estudiantes podemos contribuir para erradicar y prevenir el bullying es en primera instancia no formando parte del problema. Si observamos que le están haciendo burla a alguien, definitivamente no tenemos que formar parte de ella al reírnos también. Una segunda forma de hacerle frente es levantando la voz. De ser posible, levantarnos y decir esto no está bien y debe terminar. Y finalmente podemos invitar a otras compañeras y compañeros para que formen parte de la solución en lugar del problema. Mi opinión respecto a este tema es que para contribuir a evitar el bullying y el acoso escolar es que se debe empezar por la educación de los valores, tales como el respeto, la tolerancia o la empatía, mismas que para un estudiante universitario debe tener reglas y que seguido de las reglas, quien no las cumpla, tener sanciones ejemplares para contribuir a evitar este problema. Es importante que nosotros como estudiantes propongamos a las escuelas que impartan talleres en donde nos digan qué es el acoso escolar y cuáles son las consecuencias que causan. Asimismo, invito a todos mis compañeros en que nos apoyen si ven a alguien que están haciendo bullying o le están haciendo algún daño, que lo reporten con alguna autoridad de su escuela, porque a lo mejor esa misma persona no se anima a hacerlo. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Lucero, ya hablamos de este caso, en específico hablábamos del caso de Martino, de este chico que fue vulnerado por parte de las autoridades universitarias. Me quiero regresar un poco para profundizar y que nos digas cuáles fueron los argumentos precisamente de las autoridades universitarias para iniciar todo este proceso de abusos que se dio en contra de Martino y de sus compañeros. Claro que sí, te lo comento. Como en un inicio lo mencioné, ellos argumentaron su actuar en su manual de operación. Resulta que estos chicos en su momento iniciaron cursando una carrera diferente a la que actualmente está. Dentro de su manual de operación menciona que pueden hacer 3 tipos de curso: el ordinario, el extraordinario y ya el final, que es cuando no pasa ni el ordinario ni el extraordinario. Ya el final, que es la tercera oportunidad para pasar las materias. Si es que no la pasan, les dan una baja definitiva, pero tienen una oportunidad más para inscribirse a otro programa distinto al que reprobaron totalmente, que es el caso de ellos. Vuelven a presentar examen de admisión, los vuelven a admitir, pero ya en el segundo programa que ellos estaban cursando de manera normal, sin reprobar ninguna materia y demás, en este caso, como bien mencionaba, había ciertas represalias derivado de sus creencias políticas y básicamente pues el estar cerca de la sociedad de alumnos, fuera del horario de clases. Resulta que ellos no estaban de acuerdo con eso y dicen, tenemos estos alumnos y los podemos encuadrar en este precepto, cuando ese precepto no encuadraba para darlos de baja, derivado de que ellos ya estaban cursando un programa educativo distinto. Y no obstante a ello, como bien lo mencionaba, les dieron la baja retroactiva hasta el primer programa que cursaron. Imagínate la vulneración. No obstante a que el mismo manual les señala que si por alguna situación ellos llegan a dar la baja o les llegan a dar la baja por ciertas cuestiones, tienen derecho a que se les expida el certificado escolar hasta el curso en el cual ellos se quedaron. Situación que ni siquiera aconteció por la baja retroactiva. Además fueron encasillados por parte de las autoridades en estereotipos, ¿no? Y eso justificó, me imagino, el actuar que ya nos estás platicando
de las autoridades en este asunto. Y bueno, Lucero, ahora Claro. también platícanos un poquito cómo quedó el asunto. Ya hablamos de cuál fue la resolución del juez, lo que enfrentaste tú como abogada acompañando a este chico para que se hiciera valer su derecho a la educación. ¿En qué va todo el asunto? ¿Cómo quedó? Pues mira, todavía no se resuelve, el asunto sigue caminando. Lo que se espera es hacer un precedente en estas cuestiones, ya que pues inclusive ya hay ciertas tesis y demás en la cual pues la autonomía de las universidades no puede sobrepasar los derechos fundamentales de una persona física. Entonces, generar más precedentes en esa situación. Todavía no hay una resolución plena, esperemos que sea favorable para los alumnos y que de alguna manera mínimo les respeten esa parte de proporcionarles su certificado hasta la fecha en las cuales ellos cursaron. Son diferentes supuestos, Claro. pero el supuesto de Martino, él debería de seguir cursando la licenciatura en administración porque él está en administración sin ningún problema. Esperemos que esto siga así y que sea favorable a sus intereses y que las autoridades universitarias pues no hagan caso omiso a la vulneración de derechos, ya que el hecho de que sean autónomos no implica que puedan pasar sobre los derechos fundamentales de los alumnos. Claro, y bueno, pues bien dices, la finalidad de esta ayuda es que Martino y sus compañeros concluyan sus estudios universitarios. Y aquí me gustaría preguntarte otro supuesto. Si ellos decidieran no continuar en esta institución universitaria, la autoridad en donde estaban tendría que hacerles valer las materias que ellos ya cursaron, ¿no? Nos decías que se fue borrado el historial, entonces, pues si yo como alumno a lo mejor decido ya no seguir en una institución de educación, pues por lo menos espero que me validen mis materias, ¿no? ¿Podría darse ese asunto, ese caso? Así es, de hecho es lo que estamos buscando. Básicamente, pues tratamos de asesorar a los alumnos y decirles que pues ellos están en su derecho de regresar. Algunos de ellos decían, no, pero es que yo por miedo, yo ya no quiero continuar ahí porque claro, las amenazas que yo recibí anteriormente fue de, si sigues o si continúas apoyando a la sociedad de alumnos, yo voy a truncar tus estudios. Muchos de ellos denunciaron penalmente a los directivos y a cierto personal de la universidad. Los alumnos que llegan con nosotros por miedo no lo hicieron. Entonces, lo más que queremos lograr es la reinscripción, pero si en algún momento ellos dicen, ya no queremos continuar en esa escuela, mínimo que se les proporcione su certificado de estudios hasta el grado en el cual ellos se quedaron. Porque, pues, básicamente, imagínate, todos los años perdidos, el dinero invertido, claro, algunos de ellos, uno de ellos inclusive representaba a la universidad en concursos nacionales de banda de guerra y demás. Sí, pues o sea, sí, claro. Tenemos ese supuesto, le habían proporcionado ya una beca para el siguiente semestre derivado de su desempeño académico, entonces es incongruente que por una parte digan, oye, no estás rindiendo correctamente y por la otra te esté dando de baja por estos motivos y estas cuestiones que yo considero que me agravian. Entonces, así es, Lucero. Hay mucha incongruencia en esa situación. Claro que sí, pues esperemos que este asunto llegue a buen término para estos estudiantes universitarios. Y bueno, antes de irnos, y bueno, en este caso ya hablamos de esta institución universitaria, en donde pues ya decíamos, estas instituciones deben ser un lugar de formación y de cultura. Y precisamente hablando de cultura, Lucero, antes de despedirnos, quiero preguntarte, tú que estás allá en la región Tabasco, Veracruz, que son muy ricas en cultura, ¿cuáles son tus recintos favoritos de esta región? Claro que sí, mira, está el Museo de la Venta, que es un museo muy bonito, está aquí en Villahermosa, Tabasco. También tenemos otro que es el Museo de la Navegación, ese me gusta más, porque está muy cercano al agua y demás. Ese se encuentra en el municipio de Centla. Y hay otro que es muy rico y delicioso, que es el Museo de los Dulces, que se encuentra en Jalpa de Méndez. Son ciertos municipios que se encuentran aledaños aquí a la capital, que es Villahermosa. Francamente, Tabasco tiene una cultura rica, tanto histórica, gastronómica, musical inclusive, ¿no? Claro, yo creo que es de los estados del sureste, que todos son bonitos. He tenido la oportunidad de elaborar en
tanto en Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz. Yo creo que cada uno tiene lo suyo, inclusive hasta en gastronomía. Yo los invito a visitar, a conocer nuestro México, a conocer estas zonas que, por ejemplo, Tabasco no se conoce tanto por su gastronomía pesquera, por ejemplo, ¿no? O sea, mariscos, claro. Pescado, tenemos Paraíso, en donde se come delicioso y a muy buenos costos y todo muy fresco. Muy bien, Lucero, pues muchas gracias por la invitación, por esta entrevista. Ya que podamos viajar, lo haremos y te visitaremos por allá en Tabasco. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Claro que sí, igualmente reciban un fuerte abrazo y los esperamos con mucho gusto. Y antes de irnos, te dejamos precisamente con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales, en @cjf_mx, en Twitter y en Instagram. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Nacional de Arte para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de Abraham Ángel Car Valdés. Vamos a conocerlo. Rodeado de una gran polémica en torno a su gran talento y vida personal, además de por su muerte prematura, Alfonso Reyes escribió sobre él. Aconteció el meteoro, brilló y se extinguió el niño predestinado, Abraham Ángel, y ya estaba logrado el prodigio. Originario de El Oro, Estado de México, nació en 1905 siendo el menor de 5 hijos. Su padre minero escocés y su madre sinaloense. A los 11 años, Abraham Ángel llegó a la Ciudad de México con su madre y 2 hermanos. Quería entrar a la Academia de San Carlos, pero su hermano mayor, que era la cabeza de la familia, no estaba de acuerdo, así que fue expulsado de su casa. No tardó en mudarse con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, con quien sostuvo una relación sentimental. Aunque murió muy joven, a los 19 años, y su producción artística apenas alcanzó una veintena de obras, su estética vanguardista y desenfadada logró consolidarlo como un referente imprescindible dentro de la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Su obra bien podría definirse como intuitiva y evocativa, desarrollada a partir del entonces popular método Best, una técnica de dibujo que fue creada por el artista plástico Adolfo Best, profesor del joven pintor y quien lo introdujo en el círculo artístico de la época, que precisamente lo llevó a ser el protegido de Manuel Rodríguez Lozano. La muerte de Abraham Ángel a sus 19 años en 1924 en el estudio de Rodríguez Lozano cimbró al mundo cultural. Su acta de defunción establece que fue debido a una cardiopatía congénita, sin que sepamos aún si fue un suicidio o un accidente. Sus destacadas obras y las circunstancias no del todo claras de su muerte han creado todo un mito alrededor de este joven artista. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Abraham Ángel Car Valdés, un orgullo más de México.